Ay, otro jueves en Diálogos con Alma, hoy 8 de la noche, pero hoy tenemos un regalo especial. Benno de Kaiser. ¿Quién es Benno de Kaiser? Nada más y nada menos que es padre de 4 hijas, abuelo de 3, es médico, antropólogo social, doctorado en salud mental comunitaria, esto es importantísimo, investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las maestrías de Salud Pública de Género y Salud, Arte y Comunidad de Universidad Veracruzana. Cofundador y parte de Hombres Irresponsabilizándose por su Vida y Cómplices por la Igualdad, Menage México. Coordinador de Informe de Masculinidades, Salud en las Américas con la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente, una estancia de trabajo con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM en la construcción de un programa integral de trabajo con hombres en la propia universidad, en la UNAM. Quien está dirigiendo ahorita, Tamara Martínez, en esta coordinación. Felicidades por ese trabajo en la coordinación. ¡Wow! ¡Qué bueno que existe! Y me comentabas antes de pandemia. ¡Wow! Es un regalo a la humanidad, a hombres y a mujeres. ¿Y qué más de la UNAM, no? ¿Qué Gracias. más de la UNAM? Tu currículo es inmenso, pero bueno, muy grande, pero me permitiste leer esto, nada más, un súper resumen, ¿no? ¿Cómo empezó Benno de Kaiser a preocuparse, bueno, por la sexualidad, la masculinidad, el género? Yo creo que tiene que ver con, ahorita te comento, estoy llevando un proceso de casi 3 años de un taller que se llama Literatura, Memoria e Identidad, Wow. a partir de disparos, digamos, literarios, Ajá. insumos literarios, vamos trabajando nuestra biografía. Entonces, de alguna forma, he ido recuperando cierto grado de disidencia, inconformidad con muchas de las cosas que veía, sobre todo en la secundaria y la prepa, mucho antes de que se hablara del campo de las masculinidades, pero realmente empecé a darme cuenta de esta inconformidad y de qué otra forma de ser hombre se estaba empezando a cocinar, que se estaba empezando a cuestionar, pues prácticamente a partir del trabajo en salud, trabajando temas que tenían que ver con adicciones, tenían que ver con violencia, con la misma sexualidad. En los 80, por ejemplo, los maridos prohibiendo a las mujeres que planificaran y ellas poniéndose la inyección de 6 meses para poder controlar su propia fertilidad. Entonces, es muy de la mano de las compañeras que trabajaban salud de las mujeres y que fueron entrando a ver la salud de las mujeres no como un asunto meramente biológico, sino sobre todo de género, que empezamos a hacernos algunos pocos hombres algunas preguntas al respecto. De hecho, hay una actividad muy interesante que en esta asociación que se llamaba Producer, en los años 80, la segunda mitad de la década de los 80, ellas diseñaron un taller que se llama Salud y Mujer, que era muy autobiográfico, muy freireriano, muy de ir dialogando las experiencias. Y yo propuse al final que se decidió ese taller, bueno, y luego hacemos unos de hombres, sobre hombres y salud, y carcajada general, ¿no? Pareció chiste. Y dije, bueno, por lo menos el cáncer de próstata. Yo tampoco tenía mucha perspectiva de esta articulación entre la masculinidad y las consecuencias en salud. Pero lo bonito fue que con la guía que hicieron para las promotoras, trabajamos mucho con promotoras de unos 8 o 10 estados de la República, los 6 hombres que llegamos, usando esa misma guía, empezamos a desandar lo que actualmente llamamos los mandatos de la masculinidad en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y fue un descubrir que era posible trabajar entre hombres sobre estos temas tan importantes
sin competir y sin estar alcoholizados. Ese es el Wow. pequeño milagro. Y mencionaste al principio de tu narración ahorita que desde secundaria pasaba algo. Sí, ¿Qué sí, bueno, pasaba? tiene que ver con mi historia. Yo soy hijo de holandeses que Ujú. huyendo de la posible Tercera Guerra Mundial o la invasión soviética a Europa, porque vivieron la Segunda Guerra Mundial, se le echaron toda ahí en Holanda, en la ocupación alemana, se vinieron a México y nos metieron en una escuela bilingüe por si volvían a emigrar hacia otro lado, porque todo el mundo iba a Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues era una escuela donde había sobre todo hijos de norteamericanos, hijos e hijas de norteamericanos. Entonces yo crecí jugando béisbol, la mitad del día era inglés, la mitad era español, pero ya cuando ellos se consolidaron acá, pues ya nos mandaron a una secundaria que era todo en español. Entonces entrar a la secundaria sin saber jugar fútbol, sin Oh. saber ampliar, ya eso ya con dos discapacidades en el mundo, sin entender los chistes, yo era de los que se reía último, y no me reía mejor, sino porque lo entendía a veces al otro día. Entonces, eso marcó mucho una etapa bastante difícil de disonancia, pues, con lo que imperaba entre los chavos sobre todo con los hombres. Y fue hasta la prepa que ya Mm. Se está pausando tu audio. Bueno. empezar a desarrollar otro tipo de amistades. Ujú. Primero, pues, música como otras cosas, ¿no? Más de búsqueda. Pero bueno, yo no sabía, ni se hablaba de masculinidades en esa época, pero yo ya tenía esa disonancia, que luego se convirtió en disidencia. Y esa disonancia, ¿qué pasaba con Beno? Pues mal, sentirse aislado, sentirse presionado a hacer cosas que no le gustaban, tardes enteras ahí persiguiendo una pelota de fútbol en una calle inclinada. Entonces, en las elecciones siempre me tocaba ser portero, el lugar menos esperado. En el ámbito de la sexualidad, yo era bastante tímido, y de repente hasta me ofendía, pero no sabía qué responder. Con los primeros noviazgos, la pregunta, ¿ya te la cogiste? O sea, esta cuestión del logro del coito como una marca de masculinidad, y yo quizá apenas me había aventado a tomar la mano, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, nunca entré en el tema de las borracheras, por ejemplo. El primer cigarro, eso fue con mis hermanos y me dio tanta tos que a la fecha no fumo. Entonces, bueno, es eso. O sea, finalmente es como una sensación de aislamiento, de ser ajeno a lo que es valorado, que incluso lo valoraban las chavas, ¿no? Quienes eran los populares, los más grandotes, los más deportistas, los más aventados, etcétera, etcétera. Esa Y, es. y Yo tuviste, trato de ahí esa disidencia, pues por algo me conecté cuando empezaron las primeras referencias a que había algo de trabajo que mirara, pusiera el foco en la construcción de los hombres. y sufriste, obvio, discriminación o lo que ahora llaman bullying, todo eso. ¿Por Claro. hombres y por mujeres o nada más los cuates? Hombres, hombres fundamentalmente, hombres Oh, fundamentalmente. Y sí, es parte del funcionamiento normal de las escuelas. Hasta hace muy poco que se empieza a cuestionar lo que llaman el tercer currículum, que es todo lo que sucede entre chavos y chavas, que a veces es mucho más importante como experiencia que lo que el maestro de civismo habló ese día, o el maestro de historia, o la maestra de inglés. Sí. ok. Claro. ¿Cómo te fuiste, cómo decidiste estudiar lo que has estudiado? Bueno, o sea, medicina, Esa historia también tiene que ver con masculinidad. Mi papá antropología social y es doctorado en empezar salud. Esto es bien interesante, salud mental comunitaria. sí, es una trayectoria, Es- no sociología al cubo, que conozco gente que es licenciatura, maestría y sociología o cualquier otra carrera. Bueno, yo originalmente
fue una de las influencias positivas. Algunos de los maestros tenían contacto con iniciativas de tipo jesuítica en Pilcaya, Guerrero. Nos llevaron a hacer trabajo social. Y esa parte me gustó, esa parte me sensibilizó. Y fue mi primer contacto también con más estrecho, digamos, con comunidades rurales y las formas de pobreza que se dan ahí. Mi papá era empresario, de esos hombres que se hacen a sí mismos, siempre se dedicó al comercio y aquí le fue bien, en México le fue muy bien. Él introdujo ¿te acuerdas? Los plumines. Sí. De Japón, la tecnología, los primeros marcadores. ¿No? Y yo, como tercer hijo, pues era su última oportunidad, porque luego seguía una hermana, Los de, plumines amarillos para marcar texto. exacto, de seguir su camino, ¿no? En la empresa de la cual era socio bastante importante. Y cuando le dije que quería ser trabajador social, me gritó, te vas a morir de hambre. Y empezó, me caló. Me dicen a muchos trabajadores sociales que mi papá tenía más o menos razón. Bueno, no es de morirse de hambre, pero sí son muy mal pagados el trabajo social. Entonces decidí medicina como una forma de sublimar ese trabajo social con la idea en esa época ya había leído sobre la vida de Albert Schweitzer, que trabajaba con las comunidades con lepra en África. Entonces yo me veía un poco bucólico como médico en un pueblito atendiendo a la gente como una forma de trabajo social. Entonces, bueno, ahí fue la parte de medicina. Hice mi internado en Costa Rica y ahí nos conectamos con los refugiados nicaragüenses en plena época del sandinismo. Y cuando ya hice el servicio social ahí en Costa Rica, también lo hice aquí en México, en Tlaxcala, me empecé a dar cuenta de la falta de elementos que tenía para entender qué pasaba del otro lado. O sea, ¿por qué la gente, si ya sabe que hay que planificar la familia, por qué no la planifican? En Tlaxcala, que tiene una densidad de población tremenda. Si ya sabe que no hay que tomar agua cruda, ¿por qué la toman? O sea, esta idea bastante inocente de que con tener la información la gente ya va a hacer las cosas. Después ya empezó con el condón, con el tabaco, con la comida, con todo. Y eso me llevó a estudiar antropología. Primero como oyente en la ENA y ya después hacer la maestría para tener ese complemento, porque ya también Se está yendo tu audio, pero en salud desde no te Pablo Freire. escuchamos, no te Entender escuchamos, ¿a no te dónde se está yendo? escuchamos. ¿Me acerco un poquito Ajá. más? Sí, no te Hola, escuchamos, hola. ya, no te escuchamos la última frase, digamos. Se empezó Ok. Ajá. A ver, ¿ya está mejor? Uno, dos, tres. Sí, está mejor, Bien, gracias. bien. Entonces, la antropología me ayudó a entender un poco Ajá. las causas de la resistencia y a veces justificada a los consejos directivos, impositivos que se dan desde el sector salud. Entonces me daba una visión como más compleja. Y en la asociación esta que te menciono, no solo empezamos a entender más sobre el género de las mujeres, el género de los hombres y cómo afecta la salud, sino que también empezamos a trabajar mucho más lo de salud mental, orientados por la gente del ILEF, que nos dio como elementos básicos para trabajar, por ejemplo, con la población refugiada guatemalteca que estaba en el sur del país, o para Con el entender ILEF, en el más instituto. Ajá. profundamente, sí, el Instituto Latinoamericano de Estudios de Familia. Exacto. Está, Y bueno. eso me llevó al campo no de la psicología, sino de la salud mental, más a nivel preventivo. Y también a los promotores y a las promotoras de salud, pues también les dábamos elementos básicos de atención básica en salud mental. Entonces, así ha sido ha sido como una traslación hacia diferentes campos. Y para aterrizar todo esto en tu trabajo con las cuestiones de la masculinidad, ¿no? Y qué pasó contigo con el feminismo y luego la masculinidad.
cómo fueron construyendo esos espacios tan importantes. Bueno, eso tiene más o menos a finales de los 90 empezaron a circular algunos textos para Canadá, Estados Unidos, en torno a, como decía, revisarnos los hombres, y no solo revisarnos, sino activarnos, ¿no? Ya entrando en este siglo ya estaba agarrando fuerza la campaña del listón blanco, que cuestiona y busca comprometer a los hombres a no ejercer violencia hacia las mujeres en una forma colectiva y pública. Algunos escritos que hablaban desde mi mirada de género de un poco de la crisis o el malestar masculino, la crisis de la masculinidad. Y yo en esa época ya estaba en crisis, también estaba pasando mi primera separación, que me metió en una crisis, ya siendo papá de dos niñas. Entonces como que resonó esta parte de que, bueno, es esto que yo vivo como el ser hombre en México, en este ámbito, pues es algo que trae un montón de aprendizajes, una serie de mandatos y una serie de consecuencias hacia las mujeres, pero también hacia los propios hombres. Y una de esas consecuencias principales, pues, es el tema de la violencia, que eso fue esta especialización, digamos, en ese campo vino después. Empezamos a hacer talleres sobre hombres y salud mental, incluso talleres mixtos, hombres y mujeres buscando espacios de diálogo, por ejemplo, sobre la sexualidad, sobre la salud reproductiva, como una forma ¿En de... qué año fue esto? ¿Perdón? ¿En qué año fue esto? Más o menos. Esto ya finales de los 90 y la 90. primera. Estábamos en los años 90. Estabas Sí haciendo una es. reflexión de este trabajo que iniciaste con hombres, en grupos de hombres y luego grupos mixtos. Exacto. Y por Y de ahí te ahí, conocí, creo, por los años 90, ¿no? claro, ahí estábamos finales de los 90, principio En de el 2000. Colegio de México, ¿no? Exacto, en el seminario sobre sexualidad, como Maravilloso, es maravilloso maravilloso. proceso. Único. Jamás en Ujú, mi vida he vivido algo tan valioso, de verdad, ujú, ujú. porque era interdisciplinario. Así es, Porque, muy. muy, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Cómo empezó? Bueno, en estos 90 estábamos en los grupos de hombres y luego mencionaste los grupos mixtos de hombres y mujeres. De hombres y mujeres. Sí, tanto poco a poco fuimos trabajando cada vez más, a veces solo con hombres, a veces en grupos mixtos, y había en Salud y Género, fue la primera organización que empieza a trabajar género y salud Ujú. como población mixta. Había colegas, tanto hombres como mujeres, desde su fundación. Entonces teníamos la capacidad de estar trabajando en paralelo y después buscar plenarias muy cuidadosas. Tuvimos varias generaciones de diplomados de trabajo en salud con mujeres y con hombres, algunos diplomados especializados en el trabajo con jóvenes. Ahí fuimos introduciendo la metodología del programa H, trabajando con hombres jóvenes, el programa M, trabajando con mujeres jóvenes, y el programa D, trabajando el tema de que no es problema por la discriminación, el tema de la diversidad sexual, jóvenes en diversidad sexual. Entonces, eso fue una experiencia realmente muy, muy gozosa, porque nos permitió trabajar en contextos muy, muy distintos en diferentes estados, a nivel urbano, a nivel rural, también trabajando con comunidades rurales, sobre todo en Chiapas, el trabajo mucho más fuerte. Y bueno, y aprendiendo con las comunidades. En esa época no se hablaba de interseccionalidad, pero el trabajo cotidiano nos hacía darnos cuenta de que las realidades culturales, sociales, económicas eran muy distintas, y las condiciones de posibilidad hacia la igualdad de género también eran bastante distintas que a lo que vivíamos nosotros en lo cotidiano, o lo que veíamos en el ámbito urbano. Entonces sí, eso ha sido un proceso como muy,
muy intenso, muy gozoso, y con resultados también interesantes. Fuiste de pionero en todo esto. Fuimos algunas personas. A nivel de organizaciones, casi empezamos más o menos al mismo tiempo. El laboratorio de exploración de la masculinidad, donde estaba Daniel Cassés, donde estaba Paco Cervantes, donde estaba Bernardo Lagarde de los Ríos, hermano de Marcela. Muy, Marcela. no, o sea, muchos de los trabajos iniciales con hombres son muy impulsados por feministas de la época. Ante la pregunta de cuándo van a empezar a trabajar con hombres, el problema era cómo trabajar con hombres, convocarlos, eh, convencerlos, incomodarlos sin que salieran huyendo, era todo un reto. Entonces, ese laboratorio de exploración de la masculinidad los invitamos aquí a Jalapa que nos dieran un taller, y Eduardo Liendro y Paco Cervantes ya estaban conformando lo que después fue CORIAC, el colectivo de relaciones igualitarias, que se centró en la temática de la violencia que ejercen los hombres. Que, bueno, a la fecha sí se reconoce, digamos, como la organización primera que empezó a trabajar esto en México y en Latinoamérica. Ellos convocaron ya cuando estaban con la metodología bastante consolidada, una metodología que aprendieron de Antonio Ramírez, que a su vez la adaptó a población latina en San Francisco, California. Convocaron a que nos formáramos como hombres que trabajan con otros hombres. Acudimos Mario Torres y yo. Mario Torres, él sí es trabajador social de centros de integración juvenil, y nos trasladamos a México, a esos conventos que hay en Tlalpan, que dice Gabriela Rodríguez, que en Tlalpan hay un montón de psiquiátricos y un montón de conventos, y pasas por uno y no sabes si estás en un psiquiátrico o en un convento, no estás totalmente seguro o seguro. Ahí nos encerramos durante una semana a formarnos, y de ahí nos trajimos el programa que se llama Hombres Renunciando a su Violencia. Una pregunta, bueno, ¿era difícil convocar en esa época a los hombres y Sí, que claro, trabajaran en sí mismos y que no huyeran, como decías hace rato? claro, claro. Prácticamente los que se quedaban eran hombres que por alguna razón ya tenían alguna inquietud, a veces una socialización distinta, o hombres en crisis. Ya voy en el segundo divorcio, ya llegó la patrulla a mi casa, me estoy recuperando de un tema de adicciones, situaciones así. Es una de las conclusiones, yo dediqué mi tesis doctoral a esto, y una de las conclusiones, no solo mía, sino de muchos otros programas, es que buena parte de los hombres llegamos a esos programas cuando tocamos fondo. Igual que con Alcohólicos Anónimos, igual que con Narcóticos Anónimos y otros anónimos. Por algo son anónimos los grupos, ¿verdad? Hay que tocar fondo para ello. Y tú lo ves, tú como persona que se dedica a la psicoterapia, habrás visto que ya ha ido en aumento la cantidad de hombres que piden ayuda, pero en esa época la que iba al psiquiatra, la que iba al psicólogo era la mujer. Incluso el marido le pagaba la consulta, ¿no? Eso ha ido cambiando poco a poco también, porque tiene que ver con la incapacidad o dificultad para muchos hombres de pedir ayuda, y pedirla cuando ya estamos en una situación extrema. Entonces nos capacitamos y la metodología la trajimos para acá. Te comento que tardamos como mes y medio en arrancar el grupo, pensando en el logotipo y en cómo convocar y qué piensas convocar, pero también con miedo, porque van a llegar los hombres violentos, ¿no? Estamos convocando a los hombres violentos en Jalapa. Y a la primera sesión, ya cuando nos animamos, llegaron 18 hombres, la mayoría conocidos. Muchos de ellos ya estaban esperando esto, otros se acercaron por curiosidad. Y lo que vimos es que realmente los hombres más violentos no llegan a esos grupos. Los más violentos o están en el hospital, o están en la cárcel, o están bajo tierra, o prófugos en o sea, los que realmente ejercen violencia física extrema. Entonces, pero muy importante el poder trabajar con los hombres que ejercían diferentes formas de violencia, sobre todo psicológica, a veces física también, no solo hacia sus parejas, sino hacia los hijos y las hijas, o con familiares,
Una pelea típica es con el cuñado, por ejemplo, o en el tránsito. Muchos llegan diciendo que traen un bat ahí en el taxi y el primer güey que se me cruza, si vengo en un mal día, pues de pronto ya estoy en un pleito ahí a golpes. Entonces, llevamos 19 años, estamos cumpliendo 19 años ahorita en noviembre con ese programa aquí en Jalapa, en una alianza originalmente hecha por Centros de Integración Juvenil y Salud y Género Asociación Civil, que era la asociación esta mixta, que durante 10, 15 años estuvo trabajando procesos educativos y reflexivos con mujeres y con hombres en México. Súper, súper. ¿Y cómo fue esto aterrizándose a algo más académico, ya hasta llegar a la universidad, a la UNAM? Pero antes, bueno, eso y también, ¿cómo salen los hombres de ahí? ¿Cuánto tiempo se quedan? Mejor es, ¿cuánto tiempo se quedan? ¿Traen a otros hombres? Ah, ¿cómo salen? Porque es una movedera de piso, ¿no? Es un proceso difícil. Sí, el trabajo de este programa se le llama reeducativo, que es una palabra que no nos gusta a los hombres. A ver, no ha nacido el que me vaya a reeducar a mí. Pero el modelo es ese, es un modelo muy conductual, psicoeducativo, que nos enseña, me incluye, nos enseña lo que llama Antonio Ramírez las constantes de la violencia. Ante una situación intensa de frustración, ante una situación en donde, sobre todo lo planteo en la violencia, digamos, a nivel familiar, a nivel de pareja, donde yo siento o percibo que ella no está respetando mi autoridad o reconociendo mi autoridad, o no me está supliendo de los servicios a los cuales la inmensa mayoría de las mujeres han sido educadas para proveer a los hombres. Piensen ustedes en sus mamás o en las abuelas, como realmente era una unidad de servicios múltiples para el abuelo, y el abuelo seguramente proveedor también, que es el servicio que damos el aporte y servicio que damos a la familia. Pero cuando ese servicio no me lo dan o no reconocen mi autoridad, lo que nos dice Antonio es mi yo entra en lo que llamamos riesgo fatal, como que la masculinidad está perdiendo oxígeno. Y lo que se aprende en ese programa son las señales de entrar en esa situación. ¿Qué pensamientos me cruzan? ¿Qué Pensamientos señas de... corporales tengo? ¿Y Sí, qué emoción? ¿Perdón? cuéntanos qué pensamientos, qué señales, qué emoción. Esta me quiere ver la cara, ya me Ujú, lo decía mi mamá, ujú, ¿por qué está hablando tanto por celular? ¿Quién le marca a estas horas de la noche? El tema de la celotipia es fuertísimo. tremendo. ¿Sí? Yo que me parto el lomo y ahora ella no me quiere servir la sopa, aunque llego a las 4 de la mañana de haber estado con los cuates, todo ese tipo de pensamientos. Señales corporales en donde cada quien reacciona con su cuerpo, pues de acuerdo a los aprendizajes también de la vida, ¿no? Pero así de que se me nubla la vista, se me calienta la cara, mucha fuerza en las manos, que eso precede a veces el acto violento, o mucha fuerza en las piernas, un vacío en el estómago, la respiración corta. Todo eso lo vamos preguntando ante un hecho específico de violencia. A ver, cuando pasó esto el fin de semana pasado, ¿qué pensamientos? Que además los pensamientos de repente agarra uno la visión de túnel, solo puede ver lo que cree que está pasando. Y las emociones, que salen todas las emociones sinónimos del enojo, la ira, el encabronamiento, la furia, pero tratamos de hacer un trabajo de, bueno, ¿y qué hay debajo de la furia? Ese es el trabajo que a veces, decía Paco, es arqueológico. ¿Qué hay debajo? No, pues es que, y a veces hay que estar preguntando, es que me da miedo que me deje. Hay un video que se llama ¿Qué ganamos con cambiar?, donde se refleja una sesión de estas. El miedo, la tristeza, la soledad. Entonces, esos sentimientos que los llamamos fundamentales se cubren con el tema de el enojo y la amenaza para tratar de controlar la situación. Y a veces a algunos hombres les sale durante un tiempo, pero llega un momento que ya no la puede controlar. Sobre todo cuando empieza a haber esta espiral de violencia. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos y enseñamos? Es, bueno, en ese momento que me estoy poniendo mal,
empezando por las señas físicas, me voy a retirar. Pero es algo que yo ya acordé contigo. Alma, la próxima vez que me ponga mal, te voy a hacer una señal y me voy a retirar por lo menos 1 hora, porque ya por experiencia sabemos que yo termino muy mal con estas situaciones. Entonces, es aplicar el retiro, un retiro sin alcohol, sin malos consejos, no salir en la moto a 120 por hora. Esto es útil para que nos escuchen. No empezar a darme cuenta de los pensamientos que me están atormentando, empezar a respirar para volver a lo que en Gentes llaman mi yo real, lo que Antonio llama mi yo real, que es, bueno, este soy yo y estoy pasando un mal momento que tengo que empezar a darme cuenta qué emociones, incluso ya con cierto entrenamiento, darme cuenta que esta bronca que estoy teniendo contigo es una reedición de broncas que yo tuve con mi papá o con mi mamá y que se actualiza, ¿sí? ¿Por qué te sientes nadie? ¿Por qué te sientes que no vales nada? ¿Por qué nomás te levanta la ceja y ya? Algunos le dicen, me tiro al piso, ¿no? Cuando levanta la ceja. Entonces, bueno, esto tiene que ver con experiencias tempranas, pues, que poco a poco los hombres se van dando cuenta, no en un primer momento. El primer momento es el retiro, el retirarme de esta situación de potencial violencia que en el 99% de los casos deja una cruda tremenda. Muy pocos hombres han podido reconocer placer en el momento y que después queden con ese placer de que, claro, le hizo merecido. Casi siempre empieza la cruda por las consecuencias que esto tiene. Y a veces son consecuencias que llevan a la separación, a la cárcel, a abogados y todo este tipo de situaciones que sabemos. Y hay mucho, como decías, mucho miedo y mucha sensación de soledad atrás de esa Así es. violencia, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajan con eso? ¿Cómo empezaron a trabajar con eso cuando iniciaron todo esto ustedes? Yo en los talleres uso mucho esta canción de Sting, Every Breath You Take. Ujú. Yo hasta la bailé y pensaba que era una canción romántica. Cada respiración que tomas, cada paso que des, yo te estaré vigilando. Pues es una canción totalmente de control. Creo que a Alejandra le da risa. Sí, claro, es una canción de control. Y hay una parte donde Sting canta, no puedes ver que me perteneces y que no soy nada sin ti. Es como un niño que lo dejó su mamá, es así como un huérfano inmediato que no sabe qué hacer con su vida y le ruega por favor que regrese, para después otra vez cada respiración que tome esta cata. Y Sting reconoció que la compuso no después de su separación, que ella rompió con él, sino cuando ella empezó a andar con otro. Es como una puñalada, ¿no? Entonces el tema del control. Entonces ese tema, el tema de los celos es un tema que trabajamos mucho. Tenemos talleres temáticos sobre comunicación, sobre sexualidad. Aparece el tema de educación de los hijos y las hijas cuando van creciendo y en la adolescencia empiezan a retar a los papás. El tema de los límites que pongo yo, pero los límites que ponen otras personas y poder respetar y renegociar esos límites son algunos de los talleres temáticos que vamos llevando. Y preguntaba sobre, bueno, ¿qué tanto permanecen los hombres? Sí, tengo que reconocer que la minoría permanece un largo tiempo. La mayoría permanece 10, 12, 15 sesiones. Y por lo menos en el seguimiento que pude hacer como parte de la tesis para salud mental comunitaria, me di cuenta que había diferentes trayectorias previas, o sea, las razones por las que llega el hombre y los elementos con los que llega durante el proceso y después. Y un colega en Perú logró hacer seguimiento a los que abandonan y encontró también 3 trayectorias. Una, que les funcionó el programa, por lo menos para parar la violencia física. Sabemos que la violencia psicológica es mucho más difícil de desmenuzar y de controlar, porque la segunda razón es porque encontraron otras alternativas terapéuticas o eclesiales, de repente se meten a la religión y les funciona mejor. Y una pequeña parte por reincidencia, ¿no? Ya venía yo bien y reincidí, entonces esto no me sirve, igual que con el alcohol, entonces abandono el programa. Entonces es interesante esta parte de que si bien es más o menos el mismo programa aplicado a todos, hay trayectorias distintas
de los hombres de acuerdo a su historia de vida, a su nivel educativo, el tipo de violencia que ejerce, etcétera. Wow. Y se dispara esta adrenalina que los pone en un estado que no les permite ver más que, como tú dices, un Exacto. pequeño huequito. Y Visón de las túnel. manos se ponen muy fuertes y calientes. O sea, hay cambios bioquímicos súper fuertes, ¿no? Por un Es ojo. Ujú. totalmente. Entonces, si no detecto eso cuando va subiendo, es como el agua, la leche cuando va hirviendo. Si no le apago a tiempo al fuego, pues eso se rebalsa. ¿Y cuánto tiempo dura? Hasta que levantan los puños. Ay, es difícil decir. Es difícil, ¿verdad? Hay muchas metáforas. A mí me gusta mucho ir coleccionando las metáforas que tienen los hombres. Hay uno que dice, es que cada vez que me meto a bañar después de trabajar, ella se pone a lavar trastes y siento el chisguete de agua fría en la espalda, ¿no? O sea, ya hay una situación de lucha cerrada, ¿no? Y dice, y como el rayo me enfurezco, ¿sí? Y yo aproveché la metáfora de decir, bueno, entre el rayo y el trueno, ese es el momento de retirarse. O sea, son segundos, pero es el momento de retirarse. ¿Por qué? Porque estás aquí, porque has ejercido formas de violencia física muy fuertes a tu pareja, independientemente del reto de cómo mejorar la relación. Hay otro que después de una pelea horrible con los cuñados, en un intento de pegarle a un cuñado, le pega a su pareja en una fiesta, gran fiesta familiar, y él llega al programa diciendo, es que tengo que bajarle el volumen a mi radio. Esa es la metáfora. O sea, no tengo que apagar el radio, no tengo que revisarlo ni abrirlo, tengo que bajarle el volumen porque nunca le había pegado a ella. Entonces, interesante las metáforas. El riesgo fatal es a veces muy rápido, es un proceso casi automático, pero hay muchos hombres que llevan a veces días o semanas acumulando. O de repente traigo la bronca desde el trabajo, ¿no? Me pagaron menos de lo que tenían que haberme pagado el sábado. Tuve un incidente en tránsito y ¿con quién me desquito? Pues de repente con el hijo, con la hija, con la pareja. Entonces, a veces viene el riesgo fatal así como larvado y porque hay un grito o porque se cae un vaso al suelo, de repente, ¡pum!, ahí estalla donde no debe estallar, porque en el otro lugar no puedo estallar porque igual me despiden, ¿no? Entonces, es variable, cada hombre tiene que encontrar su variante. Yo me doy cuenta, por ejemplo, con tensión en los hombros, la mandíbula, la tensión en la mandíbula y los pensamientos, ¿sí? Y hay ese momento de decir, oye, me voy a replegar. Eso también puede aplicar para mujeres, para mamás y papás de familia, porque sí, generalmente no es el momento, digamos, ni para decir cosas, ni decir la última palabra y pegar un portazo, eso no es un retiro, porque eso deja la culpa. Me acuerdo mi papá, cuando tenía fuertes peleas, no era muy frecuente, pero alguna noche a la 1 de la mañana se arrancó con el auto para regresar a las 3 de la mañana, pero esas 2 horas de zozobra, de que si se estampó en algún lado, forman parte también de la violencia. Si se estampa, más todavía es una violencia hacia sí mismo y hacia el resto de la familia. Claro, wow. ¿Qué edades has podido, de qué rango de edades llega a los... Llegan de 18, 19 hasta 60 y tantos. Bastante variadito. Hemos tenido ya 3 veces papás con hijos sesionando en en las mismas reuniones. Entonces, el rango es bastante variado. Llega gente generalmente con secundaria para arriba. Llegan universitarios, que eso luego cuesta un poco porque tienen ahí todas las teorías y ya leyeron un libro y empiezan a hablar de la agresión desde la biología, ¿no? Pues que la agresión es un tema de la biología, pero en los humanos es violencia, ¿sí? Y tiene que ver con el poder. Y todo tipo de profesiones, taxistas, tuvimos un mago durante un tiempo, gente de la sinfónica, aquí en Jalapa, muy variado. Entonces, y algunos se han quedado bastante tiempo
y se han convertido en promotores, que ya a su vez ya están trabajando con otros hombres, y eso es una cosa muy padre. Incluso trabajando en escuelas o haciendo campañas, por ejemplo, de no violencia hacia las mujeres. Entonces ha sido un trabajo muy, muy variado, que lo empezamos Mario Torres y yo, pero se han ido agregando otros colegas. ¿Qué escritos han? Artículos, libros, cuadernos, ¿qué se ha hecho en papel o ahora en computador? ¿Qué materiales de trabajo podrías recomendar? Bueno, hay un trabajo que se llama, a ver cómo se llama, que retomé una de las metáforas. Ahorita lo recuerdo. Imponer mi realidad inmediata enojado. Eso lo dijo un chavo de 19 años. Dice, yo lo que hago con la novia es imponer mi realidad inmediata, o sea, mi malestar, pero en forma de enojo, porque igual podría imponerlo desde el llanto, desde la manipulación, pero lo impongo enojado. Hay otro joven que fue de la misma, digamos, generación, que nos describió muy claramente un noviazgo reciente, más o menos, con poca diferencia de edad, él 19, ella 18, cómo percibió el efecto en ella de la primera vez que él se enojó y cómo ella se había atemorizado, ¿sí? Y cómo él había aprendido incluso a actuar el enojo, no estaba tan enojado como para inhibirla a ella, para provocar esta reacción de miedo y hacer lo que ellos querían. Entonces, imponer mi realidad inmediata enojado, eso está publicado en una compilación de género del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. La tesis mía, habría que buscar las masculinidades, violencia y cambio. Esa se puede encontrar en internet. Ahí detecto estas trayectorias diferenciales de los hombres y sistematizo los dilemas, como 20 dilemas de los hombres ante el tema de la violencia, desde reconocer la violencia, pedir ayuda, qué tipo de ayuda voy a pedir, voy al grupo, cada miércoles está ese dilema, hoy juega la selección contra no sé quién, y voy al grupo o me quedo en casa, ¿no? O hay el cumpleaños de no sé quién. Entonces, y después los dilemas de empezar a reconocer mi violencia, empezar a reconocerla en el grupo, pero también empezar a hablar de esto en la relación, pasar realmente a la práctica. Un dilema que a los que se quedan más tiempo, un dilema que aparece. Hay una escena que me gustó muchísimo, que se repitió varias veces. Un compañero que era de la central de abastos, que su pareja lo corrió con dos hijas por violencia. Su hermana lo rescató cuando él dice estaba arriba de 2 ladrillos con la soga lista. Su hermana lo rescató y empezó a trabajar no solo su adicción, sino también su violencia. Y a medida que iba pasando, se fue acostumbrando, bueno, a aprender a hacer trabajo doméstico, a cuidarse, a cocinarse, a limpiar su espacio. Y después de 6, 7 meses empezó a entrar en duda, después de estar rogando querer regresar con la pareja, empezó a dudar, bueno, ¿realmente quiero regresar con ella? Y llegaban los nuevos así en todo el dolor de que me corrieron, ya me pidió el divorcio, y él de repente hablaba, es que no sé si realmente quiero regresar, o en qué condiciones quiero regresar. Ya me habló el otro día y creo que tengo que platicar con ella, ¿no? Entonces de repente el universitario que está todo desgarrado por dentro, escuchando al otro, diciendo, pues de repente es una situación que también tengo que, aunque me haya corrido, no necesariamente voy a encontrar la felicidad total si me acepta de nuevo, puesto que hay toda una serie de cosas mías y probablemente de ella que hay que resolver. Entonces, bueno, ¿Cómo imponer se mi llama tu verdad. tesis? Sí, Me gustaría escribir en el chat tu tesis para que la gente que esté interesada, te la mando, ¿sí? te la mando. Y estaba buscando el libro que se hizo en el Colegio de México de Sexualidades, pero no lo encontré para enseñarlos, ¿no? Que también fue muy importante. Las compilaciones que se hacían con Fue maravilloso ese trabajo. Ivonne Sass. Hicimos con Ivonne Sass y el Colegio de México, y no se ha vuelto a repetir, ¿no? Claro. ¿Qué otra publicación? Hay una que sacamos apenas el año pasado,
2019, que es un documento solicitado por la Organización Panamericana de la Salud, donde por primera vez se deciden a trabajar género con hombres. Hicimos un análisis de todas las Américas, de cuál es la situación de salud masculina, desde los mandatos, las prácticas y sobre todo un análisis comparativo de la mortalidad entre hombres y mujeres. Y la hipótesis es que sobre todo los hombres, por la socialización, nos lleva en una proporción de 1 a 4 casi, a muertes violentas por violencia, por accidentes de tránsito, accidentes laborales, suicidio, que es un marcador así tremendo de la falta de capacidad de pedir ayuda, y ahogamientos, que ya ven que buena parte de nuestro continente tiene costa. El segundo grupo de enfermedades que matan más a los hombres en contraste con las mujeres es todo lo que tiene que ver con adicciones, el alcohol, las drogas prohibidas y buena parte de las cirrosis hepáticas. Y el VIH-Sida, que a pesar de que hace unos 20 años la tasa diferencial con las mujeres estaba reduciéndose, todavía está un 70% de mortalidad con hombres. Y tiene que ver también con prácticas de falta de autocuidado, junto con esta tendencia a las prácticas de riesgo. Entonces, se llama Masculinidades y Salud en las Américas, la pueden buscar con ese título en la página de la Organización Panamericana de la Salud. Ok. Pues hay bastante material, ¿no? Sí, ahorita hay una explosión, digamos, de investigaciones en torno al amplio campo de las masculinidades. En este momento ha crecido muchísimo la importancia, el interés de investigadores, terapeutas, etcétera, ¿no? También. Que antes, bueno, costó demasiado trabajo hacer conciencia de cómo transformarlo, ¿no? Así es. Y con ellos. Uf, como cuántas personas crees desde que iniciaron ustedes y luego Coriac, y como cuántas personas crees que se han podido atender y han hecho reflexiones sobre sus cambios? Yo no tengo los datos ¿No? específicos, digamos, totales de organizaciones como GENDES, Hombres por la Equidad, tienen un trabajo muy amplio. Nosotros quizá habrán pasado por el grupo unos 2,000 hombres más o menos. Wow, qué bueno. La Secretaría de Salud tiene un programa también y dicen que han atendido a 100,000 hombres. De una sesión a las 15 sesiones que ellos manejan. Creo que hay una tendencia a que cada vez más los hombres acepten este tipo de trabajo. Ayer me tocó trabajar con un núcleo bastante duro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde realmente la desproporción de hombres y mujeres es muy alta y en donde se da ese fenómeno de los hombres que no entendemos, qué están planteando las mujeres jóvenes en la UNAM. Y encontré apertura en varios de ellos, ¿no? A este discurso de que, bueno, los hombres, si bien contamos con una cantidad de privilegios, también estamos detentando un poder que no deja avanzar a las mujeres, pero que también tiene un costo para nosotros. Hoy en la tarde, dos colegas trabajaron con el Instituto de Astronomía y empezaron apenas un taller con 20 hombres del Instituto de Astronomía. Entonces, es muy interesante porque es gente que formada en la ciencia y que realmente nunca se había cuestionado este tipo de situaciones. Wow, qué interesante. ¿Qué han reaccionado? ¿Cómo han reaccionado las parejas, las mujeres que están alrededor de estos hombres? Bueno, a medida en que cede la violencia física, obviamente hay un reconocimiento, pero cuesta más, sobre todo si no busca uno apoyo terapéutico individualizado, cuesta mucho más ir controlando la violencia psicológica, porque además muchas veces esa violencia psicológica es recíproca. Hay uno de los compas que decía, no, pues es que cuando yo era así violento y mandón, ella era la de la colitis. Dice, ahora yo ando con colitis. ¿Sí? De estar reteniendo todos estos impulsos, ahora yo soy el de la colitis, lo decía como colmo, ¿no? O sea, estoy aquí viniendo con ustedes y ahora yo soy el de la colitis. Bueno, ese es un avance, pero ahí está el reflejo en tu cuerpo de una lucha que
que no es de 5 sesiones o un taller de 2 horas, sino es un proceso que no termina. Estamos ahorita en formación de facilitadores con GENES, y ellos plantean que uno nunca se gradúa de hombre igualitario. O sea, en el proceso de vida todo el tiempo vas encontrando cosas. Yo como abuelo ahora me encuentro situaciones también en donde tengo que saber cómo responder. Por ejemplo, en la socialización de mis nietos, el nieto de 5 años, por ejemplo, ¿no? Cómo matizar un poco su afición al Spider-Man con otras cosas, ¿no? Que no le corten la tremenda sensibilidad que tiene, ¿no? Que no se especialice en Capitán América y Spider-Man como ejemplos de cómo estar ejemplos fantasiosos de cómo estar en el mundo, ¿no? Entonces uno no termina hasta el hecho de muerte. El bien morir es algo que, si ustedes ven en sus familias, tampoco se nos da muy bien a los hombres. Los hombres a veces luego entramos a procesos de declive muy tormentosos, como un buen ejemplo es la demencia de Hopkins en la película El Padre, cómo Sí, se convierte en una demencia muy violenta, muy dependiente, muy demandante. Y eso no es la demencia, es la historia de vida, ¿sí? Generalmente las demencias femeninas no tienen ese grado de alteración y de violencia. fíjate que súper interesante. ¿Cómo llegaron hasta la UNAM a hacer la coordinación en la UNAM con Mara Martínez? Tamara Martínez. Bueno, el 2018 estuvo muy marcado por una cantidad de protestas, huelgas, tomas de facultades, filosofía y letras, psicología, trabajo social, algunas prepas también, con la protesta y el hastío de las mujeres jóvenes que dieron el paso adelante a tener formas de protesta mucho más marcadas, cosa que ya venían protestándose desde hace muchísimo tiempo. Y eso, bueno, puso en alerta a la UNAM, y desde Rectoría se decidió conformar esta Coordinación para la Igualdad de Género prácticamente 2 semanas antes de que nos mandaran a casa en la pandemia, a principios de marzo, pero inmediatamente después del 8 y el 9 de marzo, que fue tremendo, pues también en Jalapa, igual que en la Ciudad de México y otras ciudades. Tremendo, no solo para las mujeres, sino también para muchísimos hombres. De hecho, no nos dimos abasto en atender a diferentes grupos de hombres que querían entender qué estaba sucediendo, ¿no? Y hacia mediados del año pasado me invitaron a dar una conferencia sobre masculinidades dentro de un curso para toda la plana mayor de la UNAM. Y de ahí empecé a colaborar con talleres, apoyar talleres diagnósticos también con toda la plana mayor, todos los directores de prepa, nivel bachillerato, y institutos y carreras. Y de ahí salió la invitación a que junto con un equipo de 2 personas pudiéramos empezar a pensar lineamientos para el trabajo con hombres hacia el trabajo integral. Y bueno, en febrero empecé una estancia, ya somos un equipo mixto, con varios colegas que tienen bastante experiencia o la están construyendo. Y es interesante porque la Coordinación para la Igualdad de Género, a diferencia del Centro de Estudios de Género, Investigaciones y Estudios de Género, que se dedican más a la docencia, a las publicaciones, a la investigación, este es un proyecto comunitario, tiene que impactar en la comunidad, y la medida va a ser sobre todo la prevención de la violencia, y después, bueno, el aumento del bienestar, porque realmente hay mucho malestar, hay mucha polarización en la institución. Y lo que estamos planteando es una prioridad es atender a los hombres agresores o que ejercen violencia. Y esa atención tiene que ser también con sanciones reales y efectivas, porque se estuvo solapando mucho. Pero bueno, una vez que hay una sanción, pues también tener un programa como el que describí hace rato, en donde los hombres estén trabajando su violencia. Porque no basta con que me suspendan un mes sin salario y regreso a la misma comunidad. O sea, ¿dónde está el aprendizaje, no? Otro programa que es un programa preventivo, de trabajo preventivo, círculos de reflexión para hombres. Ahí lo que incorporamos es la metodología del Instituto WEM de Costa Rica. Para el primero nos está apoyando GENES en la formación,
Y para el segundo, para el trabajo preventivo, es con WEM. Y WEM ha desarrollado una metodología que ha funcionado muy bien y que parte del malestar. No parte de la violencia de los hombres, sino del malestar. Que ando mal en la chamba, anda mal mi sexualidad, o ya tengo problemas con los hijos, me corrieron de la casa, ya me pusieron una orden de restricción, muchos llegan mandatados por ley, mis consumos de sexo, trabajo, sustancias, comida, o sea, la relación con la salud. Entonces, en esas sesiones son los hombres los que ponen el tema y es realmente fascinante. Porque a partir de ahí nos vamos conectando, a partir de lo que dice uno, el que pidió hablar primero, nos vamos conectando los otros. Entonces es otra estrategia. Fortalecer toda la parte del cuidado, no solo de la crianza, sino fortalecer la participación de los hombres en el cuidado desde la crianza, de enfermos, lo doméstico y el planeta. Y estrategias más generales, comunicacionales y desde el arte hacia la igualdad de género también dirigidas hacia hombres. Son como los 4 pilares de esta aventura que no se está desarrollando en ningún lado. O sea, en las universidades hay muchísimo conocimiento sobre masculinidades, investigadoras e investigadores muy connotados, pero proyectos comunitarios, digamos, institucionales, continuos y de amplio espectro, no hay. Hay iniciativas más puntuales y temporales. Entonces creo que va a ser interesante. Algunos dicen que estamos haciendo historia, no la vamos a hacer hasta que los egresados del diplomado que estamos formando, 50 valientes que voluntariamente van a hacer este trabajo que se están formando desde agosto de este año. Wow, Está fascinante. padre. Está padrísimo. Ya casi terminamos, pero y quiero decirles que se va a abrir micrófonos, preguntas, respuestas, Claro. saludos y demás. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? Creo que la violencia subió hasta Sí, ¿no? que muy, muy importante. Y sigue pasando porque todavía Pues no no sé, terminamos llegó de para salir. quedarse, ¿no? Hay varias cosas que pasaron con la pandemia y bueno, otra instancia en la que participo, la mencionaste, la Red Cómplices por la Igualdad, la Red Nacional de Masculinidades. Detectamos por ahí de abril, más o menos en abril, ya estaba como en la prensa, en los noticieros, el aumento de las llamadas de petición de ayuda a las mujeres por violencia. Y en todas las conferencias y todos los materiales surgían estrategias para atender a las mujeres, incluso alguna clave que le puedo decir en la farmacia que sirva para entender que estoy padeciendo violencia, pero ningún mensaje a los hombres, que como decía uno, estaban como leones enjaulados en un espacio que no es el suyo. Los hombres estamos socializados para el trabajo, para el espacio público, pero no para el espacio doméstico, la mayoría de los hombres. Entonces, lanzamos una campaña para tratar de llegar a los hombres en términos de atiende tu salud, cuida tu salud, tus adicciones, negocia los conflictos, no recurras a la violencia y no te pongas en una situación de ser atendido, sino entra en el tema de la corresponsabilidad. En el ámbito de la UNAM, apenas están saliendo los resultados de una encuesta a hombres y a mujeres. Y ahí muestra que los hombres le entraron más al trabajo doméstico durante la pandemia, pero las mujeres duplicaron. O sea, las horas más que agregaron los hombres, las mujeres duplicaron. Y antes había una diferencia de 10, 11 horas en lo que es trabajo doméstico, investigador y investigadora, por ejemplo, o docente y docenta, gente que está contratada, ambas en la universidad. Y ahora son 19 horas de diferencia dedicadas al trabajo doméstico por parte de las mujeres. Ahorita vengo saliendo de otro evento donde una de las compañeras hacía esta relación de no solo me dediqué más al trabajo doméstico, también me convertí en maestra de mis hijos. Le entré mucho más, mi esposo ayuda, pero le entré mucho más. Y además soy juez de paz, dice, porque estos 2 chamacos están todo el día encerrados y cada rato hay peleas y yo tengo que entrar como juez de paz. Por lo menos 3 funciones y todo. Y el espacio doméstico es espacio público porque es espacio de trabajo también. Que bueno, creo que lo hemos vivido también, que esto y es espacio escolar. Entonces, la complejidad de la pandemia, hay muchas cosas que aprender. Entonces, los hombres sí le entraron más, pero las mujeres duplicaron su trabajo.
Súper interesante. Dime, Beno, querido Beno de Kaiser, ¿cómo te gustaría ir cerrando o qué mensaje a las personas que nos siguen y nos seguirán en Facebook y en YouTube? ¿Y dónde te pueden encontrar? Ok, Quien quiera comunicarse contigo. bien. Tenemos, bueno, primero, como mensaje, creo que quizá el mensaje principal es considerar que los hombres en el ámbito del género, la igualdad de género, llevamos un rezago de unos 60 o 70 años con respecto a las mujeres. Hay un informe de CEPAL, creo es, que dice que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres nos faltan unos 60 años para alcanzarla al ritmo que vamos. Salarios, propiedad, lugares de poder. Otros países en Escandinavia van mucho más rápido, pero con una visión mundial. Y entonces el cambio hacia la igualdad de género tiene que tocar también la vida de los hombres. Y para eso pues tenemos que reconocer el poder y el privilegio. Todavía los hombres gozamos de poder y privilegio. Hay muchos automatismos de las mujeres de los cuales nos beneficiamos. Incluso Antonio Ramírez habla de la violencia como la invasión del espacio de las mujeres, del tiempo de las mujeres, del esfuerzo de las mujeres, del cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, replegarse esos privilegios es un tema bastante difícil, pero si reconocemos los costos que está teniendo para mujeres y también para los hombres, quizá podamos darnos cuenta que las ventajas en la igualdad de género no están tanto en lo público, sino más en el ámbito de lo personal y lo privado. Creo que eso sería. Y bueno, tenemos una página, Hombres Responsabilizándose de su Vida, en Facebook. Eso es parte del programa. Hay una página que se llama Cómplices por la Igualdad, también en Facebook. Tú leíste Hombres Irresponsabilizándose de su Vida, pero estamos tratando de quitarle la I a esto. Hay páginas internacionales, Men Engage Latinoamérica tiene videos y recursos abundantes. La página nomás la letra M, Masculinidades, también tiene una cantidad de recursos muy, muy interesantes. Está una que se llama Men Care, que hace 6 años, si la abrías, salía puros comerciales de Dove, de cremas para que el cutis de los hombres también se conserve, pero ahora ya sale Men Care como la campaña que tiene que ver con los hombres y el cuidado, sobre todo el tema de paternidad, pero no nada más el tema de paternidad. Serían como algunos de los recursos que ustedes pueden escuchar. De repente en Radio Educación, quizá habrán escuchado Hombres del 21, que es parte, digamos, de los esfuerzos de el ala comunicacional de Cómplices por la Igualdad. Entonces, cada vez en los medios uno encuentra, junto con el Capitán América, encuentra también otras formas de ser hombre, incluyendo las disidencias sexuales que también están teniendo una presencia. Aparentemente ahí está habiendo más, no sé si estás de acuerdo, Alma, está habiendo más apertura a la existencia de la diversidad sexual, por ejemplo, en la homosexualidad, que el cuestionamiento al machismo. Estoy totalmente de acuerdo. Es interesante eso. Interesantísimo. Está yendo mucho más rápido, incluso los derechos también, la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Las cosas legales, civil, todo. Está Estoy yendo más rápido. totalmente de acuerdo, sí. Que, por ejemplo, la licencia de paternidad, que hasta hace muy poquito se amplió también a 3 meses. Pero de eso a que se convierta en una realidad para los hombres y las parejas, eso lleva un rato todavía. Así es. ¿Dónde pueden conectar a Beno de Kaiser? Pues así como dice mi nombre, Benodek, quítenle la última parte, @hotmail. Ahorita mi hija mayor me dijo, ay, Hotmail, eso es de los 90s. Pues sí, es de los 90s. Beno. Benodek, @hotmail. Lo anoto aquí. Sí, te lo estaba escribiendo, Benodek. Alguien ya puso aquí el Facebook. Hay unas preguntas ahí, unos comentarios. Sí, sí hay preguntas. Ahorita abrimos micrófonos
Preguntas. Ok, sí, para escucharlos de viva voz. Sí, para integrar este hermoso diálogo contigo, realmente es un honor tenerte, Beno de Kaiser. Hay comentarios y seguramente hay participaciones. Quiero que comentes unas fotos que vamos a pasar y después Cierto. abrimos el micrófono. ¿Te parece? Esto no es radio, sino es radio por internet. Entonces, si pasamos el PowerPoint y me gustaría que comentes las fotos. Bueno, este es uno. Ay, homenaje. No me había dicho que era homenaje, más un No, alma. ya sabes, me Eso conoces. habla de tu alma. Esa imagen me gusta mucho porque es en un cafecito en la Ciudad de México donde estaba un vidrio estrellado sin haberse caído atrás, entonces me parece así como medio dramática, no sé por qué me gusta. Muy bonita foto. Pues sí, es un homenaje a Beno de Kaiser por Gracias. por fundar tantos iniciativas, trabajo y cambios a las comunidades y a la comunidad de los hombres y la masculinidad. Muchas gracias por la confianza. Aquí estamos. Vamos a ver las fotos. Ahí estamos el sábado pasado con nuestros facilitadores del Instituto Gendes en un espacio de la unidad de seminarios en la formación de facilitadores para el trabajo específico en contra de la violencia hacia las mujeres. Siguiente. Esa me gusta mucho. Estamos un montón de hombres y mujeres que somos parte de la red Men Engage Latinoamérica. Men Engage en inglés sería hombres involucrados, que es el último coloquio que se hizo en vivo en Costa Rica y ahí estamos cerrando con las mojigangas, que es una tradición popular costarricense. Entonces muchos hombres y mujeres de todo el continente investigando, enseñando y haciendo proyectos aplicados hacia la igualdad de género. Fantástico. Ahí estamos con la directiva de hace 4 o 5 años de Men Engage Latinoamérica, colegas de hace mucho tiempo, de Nicaragua, 2 de Nicaragua y 1 de Chile, Osvaldo, Pancho Aguayo y Douglas Mendoza en un evento en Brasil. Ahí estoy yo nada más, ahí está mi correo. Me encanta esta foto. Nos queda grande la silla y necesitamos que se sienten más ahí. Ese es el tapabocas. Una de las primeras veces que rompí el cerco de la pandemia fue el año pasado, ir a la exposición de Van Gogh. En mis genes holandeses lo admiro mucho. Y me compré la mascarilla van Goghiana y espero algún día poderme maquillar toda la cara de verde y el pelo de rojo para que me digan, señor, póngase la mascarilla. Súper. Esa es la portada, Masculinidades y Salud, dice arriba, pero no lo ven ustedes, en la región de las Américas. Entonces ahí damos, por eso hablamos en plural, porque hay diferentes formas de ser hombre, aunque a la mayoría de los hombres les llegan mandatos semejantes. Este es por la OPS, ¿no? La OPS. Esto es viejísimo. Cuando apenas empezamos con los talleres de paternidad, los primeros talleres de paternidad, vean la cantidad de hombres que se pudieron juntar en un preescolar en día hábil, previa invitación a todos los niños y las niñas, al papá de que es para ti, ¿no? No que vaya mamá, no que vaya el abuelo, sino para ti. Trabajamos con ellos el tema de la paternidad. Ahí está por ahí Gerardo Ayala, hablando de nuestra experiencia de ser papá en un proyecto más amplio llevado por GEM. Súper. Aquí estamos en un CONALEP. Durante un buen tiempo estuvimos también apoyando con talleres de género dirigidos a docentes de CONALEP, en este caso en Quintana Roo, problematizando los temas que tienen que ver con ellos y con ellas, pero que también involucran a los chavos y las chavas que se están formando ahí.
Nos Y eso es faltaron la fotos, próxima. bueno, nos No faltaron importa. fotos. No importa, nos faltó tiempo, Alma Aldana, así pasa. Nos faltó tiempo, siempre faltará, pero un honor. A quien honor merece, mi querido Beno, desde que te conozco. Gracias. Y hoy te tocaron orquídeas. Mira, salieron Ah, orquídeas. mira, muy bien. Algún Bien. día te las daré. Yo te saludo con una florcita de muerto que ya vienen de camino. Ya, ya. Ya están cerca las almas. Bueno, pues Diálogos con Alma, vamos a abrir micrófonos todos los jueves a las 8 de la noche y el próximo jueves vamos a tener al doctor Raimundo Macías Áviles, que fue quien funda y es presidente de IFAC, el Instituto de la Familia C, donde se ha formado muchos psicólogos y psicólogas, el otro es el ILEF, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, claro. Y pues lo tenemos, presidente de la APM, expresidente de la APM, consejero y bueno, catedrático de la UNAM también, y eso también todo el mundo sugiere que lo digamos cuando es catedrático de la UNAM. Bueno. Igual el jueves 4 de noviembre, el mismo Zoom, el mismo código ID a las 8 de la noche. Y bueno, vamos otra vez tus flores, honor, de verdad, me encanta hablar contigo por tu trabajo desde que nos conocemos en el Colegio de México. Felicidades. Gracias por aceptar, gracias por la confianza. Qué bonita, qué bonita. Y abrimos micrófonos para quien quiera.